Rheología. Estudia las propiedades de los fluidos y deformaciones de la materia. Bueno, de esto existen dos tipos. La primera sería comportamiento elástico. El comportamiento elástico tiene la capacidad de una formulación para recuperar su forma original cuando la fuerza externa desaparece. El comportamiento viscoso es la acción, fuerza, cesa, el estado de formación que permanece. Comportamiento rheológico. Bueno, esto se define en función de la fuerza aplicada y su efecto resultante en el sistema es deformaciones o flujo. Bueno, y las propiedades rheológicas estudian el comportamiento de los fluidos sometidos a carga mecánica. También la estructura sólida al no tener forma definida. Cuando se somete a carga se deforma y se tensiona. Sin embargo, la estructura líquida al no tener forma definida cuando se somete a carga. También no se deforma, sino que el cambio producido en la posición de los átomos se les llama fluencia. Y tampoco se produce tensión, ya que se libera con la fluencia. Bueno, vamos a ver aquí lo que es la definición de un fluido. Un fluido es una sustancia que no puede permanecer en reposo bajo la acción de cualquier fuerza cortante. Esto se encuentra en diferentes estados de la materia, lo que es la densidad. Primero el fluido, forma y volumen deformable. Este se encuentra en líquido, que es incompresible, o en gas, que es compresible. También se encuentra en el sólido, forma y volumen definidos. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Se utiliza la letra griega P, RHO para designarla, que P es igual a masa sobre volumen. Las unidades se miden en centipoise. La densidad es una propiedad que depende de la presión y temperatura. La variación de la densidad con PT es menor para los sólidos que para los líquidos y menor para los líquidos que para los gases. El cambio de la densidad en función de la temperatura, un ejemplo sería el agua. Si su temperatura se encuentra a 0 grados, su densidad va a ser a 999.9 kilogramos sobre metro cúbico. Si se aumenta a 5 grados de temperatura o 10, en 10 se encontraría en 999.7 kilogramos sobre metro cúbico. Un ejemplo, la de aire, que es un gas. Su temperatura, si se encuentra a 0 grados, su densidad va a ser de 1292 kilogramos sobre metro cúbico. Si esta se aumenta a 5, va a aumentar a 1269 kilogramos sobre metro cúbico. La medición de la densidad. Se han publicado varios métodos estándar de prueba para medir la densidad, lo cual se obtiene con recipientes que miden volúmenes con precisión, llamados pignómetros. En esto se utiliza el pignómetro, se pesa sin fluido, seco. Una vez, después de que tenemos su peso, vamos y le agregamos el fluido y lo volvemos a pesar. Volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia, lo que quiere decir que es el inverso de la densidad. Entonces el volumen específico es igual a volumen sobre masa. Sus unidades también son los centipoise. El peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen de la sustancia. Se denota con la letra griega gamma. Entonces gamma es igual a peso sobre volumen. Sus unidades también son los centipoise. La densidad relativa o gravedad específica, o densidad aparente o densidad específica. Expresa la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia, resultando una magnitud adimensional. Aquí tenemos la densidad relativa de algunos líquidos. El agua dulce, su densidad relativa es de 1.00 y su temperatura de 4 grados. El agua de mar es de 1.02 a 1.03 a temperatura de 4 grados. También se encuentra el petróleo bruto ligero, que es de 0.86 a 0.88 en la temperatura de 15 grados, etc. La densidad relativa también se puede expresar en términos de peso específico. La densidad de referencia habitualmente es la densidad del agua líquida cuando la presión es de un átomo y la temperatura es de 4 grados centígrados. ¿Cómo es la medición de la densidad relativa? Densidad o densímetro o hidrómetro. Es un instrumento utilizado para medir la gravedad específica
o densidad relativa de líquidos, es decir, la proporción de la densidad del líquido a la densidad del agua. ¿Qué es la viscosidad? Es una medida de la resistencia de un fluido a ser deformado por un esfuerzo de cizallamiento. Es normalmente conocido como comportamiento de fluidez o resistencia a la caída. La viscosidad se describe como la resistencia interna de un fluido a circular o fluir y sin embargo debe ser una medida del rozamiento o fricción del fluido. Para ciertos líquidos, esta es constante y solo depende de la temperatura y presión. A este grupo se denominan líquidos newtonianos. Los líquidos que no siguen esta relación proporcional son denominados fluidos no newtonianos. Isaac Newton publicó una hipótesis asociada al estado simple de cizalladura o corte. La resistencia derivada de la falta de deslizamiento de las partes de un líquido es proporcional a la velocidad con que se separan unas de otras dentro de él. Esta necesidad de deslizamiento es lo que ahora se denomina viscosidad, sinónimo de fricción interna. Dicha viscosidad es una medida de la resistencia a fluir. Acorde la ley de Newton de la viscosidad, un fluido se diferencia de un sólido por su comportamiento cuando éste se somete a una fuerza. La fuerza aplicada tangencialmente se denomina esfuerzo cortante. Cuando a un fluido se le aplica un esfuerzo cortante, el fluido exhibe una resistencia al movimiento. Conforme continúa dicho, el fluido tiende a deformarse. Posteriormente fluye y su velocidad aumenta conforme aumenta el esfuerzo crece. La resistencia al movimiento relativo entre las capas adyacentes en el fluido es una de sus propiedades. Es la viscosidad. Se dice que se presenta un rozamiento entre capas de fluido. Como recordamos, la reología es el estudio del flujo y la deformación de la materia sometidas a fuerzas. En cambio, las propiedades reológicas tienen un impacto en todas las etapas del uso de las materias en diversas industrias, desde el desarrollo de fórmulas y su estabilidad, también hasta el procesamiento y el rendimiento de los productos. En este caso vamos a ver el comportamiento de un fluido, pero un fluido no newtoniano, que vamos a ocupar la maicena, que es fécula de maíz. Como recordamos, un fluido no newtoniano es aquel que cambia su viscosidad dependiendo de la temperatura y la tensión que se le aplique. Como podemos ver aquí, ya tenemos la maicena en agua, que se puede ver que está en un estado líquido, pero cuando se aplica fuerza, se pone en un estado sólido, y esto lo vamos a ver mediante una resonancia.